Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En este programa tenemos las conclusiones de la sesión de trabajo 2.2. ¿Han incrementado los costos electorales de manera efectiva en la mayoría de los países? En esta oportunidad se realizó la ronda de preguntas y respuestas que estuvieron moderadas por el consejero electoral Ciro Murayama del Instituto Nacional Electoral. Los ponentes concluyeron que el uso de recursos económicos se ha constituido como un elemento imprescindible en la competencia democrática. Si bien por sí solo no garantiza el éxito en la política electoral, es necesario reconocer que en nuestros días una base mínima de dinero es indispensable para participar en la política, y la paradoja es que ese mínimo indispensable cada vez sube a cifras alarmantes. Les invito a que se queden con nosotros en las conclusiones de esta sesión de trabajo. Comenzamos. Sí, gracias. Edmundo Rolón, de Paraguay. Hasta el año 1992, en mi país, en las internas o en las primarias de los partidos, se votaba o se elegía en forma indirecta. Eran las convenciones quienes, a través de un sistema de listas cerradas, definía quiénes serían los candidatos parlamentarios y el mismo candidato presidencial. Con la reforma constitucional del 92, la nueva constitución establece el voto directo universal desde las internas, pero se olvidaron de un detalle: el control del financiamiento. Si bien no hubo cuestionamientos en las elecciones generales a partir del año 1993 hasta la fecha, en un 95% de las internas sí los ha habido, porque el criterio del organismo electoral era la de la autonomía a los partidos políticos. Entonces esas internas en los partidos políticos era lo más parecido a una lucha de MMA sin árbitro otra vez. O sea, era todo, un vale todo ahí. Bueno, entonces eso se ha venido dando. Eso generó una gran frustración en el electorado, que ha trabajado eventualmente, participado, sin dinero a cambio, con mucha motivación, con mucha esperanza, principio, identificación con los diferentes movimientos, y viendo frustradas, digamos, esas pretensiones a través de un fraude electoral interno. Estamos hablando de los años 90, principios del 2000. Hoy hay un gran desencanto en la democracia. Hay un gran desencanto, sobre todo en ese voto primario, y se reduce a lo que decía ayer uno de los panelistas, en gran medida, lamentablemente, pero hay que asumirlo, a una transacción comercial en el día de las internas partidarias. Eso es un gran mercado, habrá un porcentaje que no, pero un gran porcentaje que sí. Y es ahí donde influye en los costos y en el gasto electoral. Entonces yo identifico 3 puntos, y esa es mi consulta a la mesa. Si al hablar de subsidios, por ejemplo, un subsidio indirecto, el transporte del elector, en mi país en las internas las pagan los movimientos. O sea, cada movimiento o cada candidato asume el costo del transporte del elector, con lo cual inclusive les llega a pedido del elector hasta la casa un taxi para llevarlo al local de votación. Encarece muchísimo. Segundo, los auxiliares de la justicia, que son voluntarios, que están en las mesas electorales, que hoy ya no son tan voluntarios porque en su mayoría quieren un viático para ese día, son asumidos por los movimientos internos. Y el tercero sería el costo de aquellas transacciones, inclusive por familias, por barrios, que solicitan en cada elección, pero aclaro, sobre todo en las internas. Incorporando esa visión holística que hacían mención en el panel anterior los disertantes, ¿será que nunca
se ha hecho mención o ocupado, digamos, de la teoría y la investigación, el del por qué los bancos no dan líneas de crédito a los candidatos, por ejemplo. ¿A dónde acude un candidato? Una persona honorable, honesta, un profesional de 35 o 40 años que requiere de $300,000 para ser candidato, no le da dinero nadie, ¿verdad? O sea, yo creo que por ahí deberían de empezar. O sea, esto hay que asumirlo como una realidad. El financiamiento, para que sea legal, tiene que ser asumido por el banco o por el sistema bancario, yo creo, como punto principal. Muchas gracias. Gracias. Si me permite, tengo el micrófono, consejero. Ahora le doy la palabra. Gracias. Es que había visto ella primero. Y ahora vamos allá, después Kevin. Les pido que sean breves para que se pueda responder, si no, no habrá tiempo de escuchar las respuestas. Gracias, yo soy Bárbara Rajo y soy miembro de la Comisión de Financiamiento Público de Francia y quisiera hablar del impacto de establecer límites a los partidos. Mi preocupación es más sobre gastos externos a las campañas. La transparencia de las fuentes de financiamiento y el aumento de las campañas. Quisiera que me dieran su punto de parecer sobre este tema. En primer lugar, muchas felicitaciones por sus extraordinarias aportaciones. Y yo me voy a permitir hacer una pregunta respecto a lo dicho por el doctor Belmonte. ¿Es posible considerar simplificar y reducir el gasto de las elecciones y pensar en un voto razonado en un mundo globalizado y donde impera el neoliberalismo, cuya base es el consumismo líquido, aludiendo a Bauman en este último concepto? Muchas gracias. Kevin Casa. Gracias. Voy a decir esto en inglés. 3 puntos breves. Número 1, Philip creo que hizo un punto crucial, que es que tenemos que hacer una diferencia, una distinción entre las elecciones nacionales y las regionales. Y parte de las razones por las cuales decimos tan libremente que las elecciones están subiendo en costo es porque nos estamos enfocando casi exclusivamente en las elecciones nacionales. En términos muy prácticos, sabemos muy poco de las regionales y nos sorprendería mucho saber. Entonces quisiera simplemente señalar este punto empírico. Conforme no tomemos en cuenta lo que está pasando a nivel nacional, será muy difícil decir que todos los costos de las elecciones están subiendo. También, número 2, Víctor hizo un punto absolutamente crucial en esta discusión, que aumentar el costo de las elecciones no es algo malo necesariamente para las democracias, simplemente refleja más competencia, lo que es algo muy positivo, creo. Y México creo que es un muy buen punto relacionado con esto. En 2000, para ganar una elección en México en contra de un partido ya intrínseco, había que gastar un montonal de dinero y eso lleva a una implicación crucial. En vez de enfocarnos en el aumento eventual de los costos de una elección, lo que es crucial es la distribución de recursos entre candidatos y partidos. Ese es un asunto mucho más importante. Y por último, un punto comentado por Philip, el tema de las campañas largas. Voy a tener mucho cuidado de no
alentar campañas más cortas. Acabo de terminar un libro muy interesante de la última campaña de Obama. Autor es uno de sus consultores, y las campañas son rayos X, son radiografías para el alma. El nivel de escrutinio que tiene que pasar cada candidato en Estados Unidos, sabemos, ayuda a los votantes saber qué es lo que están recibiendo. Las campañas largas pueden ser una buena protección a la democracia. Las campañas pequeñas pueden permitir que payasos como Donald Trump lleguen al éxito. Yo creo que lo peor que le puede pasar a Donald Trump es una campaña larga. Gracias, de la Universidad de Melbourne. En cuanto a las contribuciones, pienso si esto más bien viene distorsionado por la pero bueno, la debilidad es que ignora que hay factores exógenos a las elecciones. Mi primer punto trata de un punto que no se dijo sobre, o más bien la limitación de poner estos límites también limita la libertad de expresión, y creo que es verdad, pero dependiendo de la interpretación que se le da a la libertad de expresión. Y sobre todo dependiendo del tipo de regulación que hay de la libertad de expresión en el Estado. También en los casos de la Suprema Corte canadiense, ellos dicen que la libertad es importante, pero también la libertad es poder obtener acceso a la expresión. Por lo tanto, todo esto se tiene un límite y una relación muy complicada entre la libertad de expresión y los límites. Y regresando a los objetivos y cómo alcanzándolos, de lo que hablamos fue un campo de juego parejo. Hablando de regulación, obviamente tenemos que pensar en diferentes contextos. Esta comparación masiva en todas las regiones, y tomando en consideración, por ejemplo, lo que mencionaron sobre que el hecho de vender un voto por la misma cantidad de dinero, ya que por 2 meses de trabajo, pues sí tiene necesidades. Por lo tanto, hay grandes comparaciones que tenemos que tener en cuenta. Y también estamos buscando orientaciones generales, leyes generales en cuanto a la regulación. No entendí exactamente cuál era el punto de arms race. Mi perspectiva como académico y yo que hago monitoreo del costo de las campañas en Portugal, verdaderamente los costos eran el límite era el cielo. Por lo tanto, y al introducir límites se puede intentar, pero también hay que también hay que tener en cuenta otras cosas. Entonces, regresando a la regulación, tengo que saber primero que nada qué es lo que desencadena esta competencia de mentalidades. Hay factores como el sistema electoral, etcétera, que presionan este tipo de competencias. Por ejemplo, el sistema de 2 votaciones, que al final llega a una competencia armada. Pero en realidad no hemos entendido muy bien cómo hacerlo. También tenemos argumentos políticos y culturales que yo he escuchado muchas veces en Portugal, de hecho. Yo creo que hay, por ejemplo, un tipo de asiento muy seguro
se podría hacer sin campaña, de hecho, y no tendrían que estar gastando, y lo hacen, y gastan en los pósters, en todo. Esto no era irracional, simplemente era un candidato que quería demostrar que era poderoso, que era el jefe del municipio y que lo iba a seguir haciendo por muchos años. Entonces el problema de compartir el poder, de alternarse competencia al poder que está, al partido que está en el poder, y eso pasa mucho también en los países africanos. Por lo tanto, me parece que tenemos que hacer todavía muchísima investigación sobre qué es lo que desencadena esta guerra entre mentalidades y qué pasa con el financiamiento político, que por supuesto es una buena herramienta para muchos países. En mi país, de hecho, porque tuvimos financiamiento público excesivo, yo empecé a presionar la idea que es más importante que el financiamiento público, que no se trataba de gastar en las campañas de publicidad, más bien en la capacitación de los partidos y en la formación de las políticas, porque me parece que eso es lo más importante y que lleva a elecciones sin buenos programas y sin buenos candidatos. Me piden que terminemos ya, pero voy a permitir un minuto más a cada quien para cerrar, porque entiendo que es la hora de lunch, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? Menos de un minuto. Comparto muchas de las cosas que se han dicho. Creo que las preguntas o comentarios han sido parte del panel realmente. Esto no es nada más que una pieza en un rompecabezas enorme. Pretender solucionar cómo funciona y qué imagen tenemos en el rompecabezas cambiando una pieza es absolutamente equivocado. No podemos arreglar esto. Si tenemos primarias, hay que pensar qué influencia tienen las primarias. Si el sistema es de preferencia, las reglas cambian y la forma de operar cambia, las prácticas cambian. Si tenemos un sistema de integridad nacional que funciona, es una cosa, y si no lo tenemos, es otra, y hay que fijar prioridades. Como en toda política pública, hay que tener claro cuál es el objetivo que queremos lograr, cómo lo vamos a hacer y ponernos en marcha sin creer que vamos a solucionar todo con una norma. Ok, 3 puntos muy breves. La democracia no tiene un precio, sino un costo, tenemos que aceptarlo, y hay ciertos niveles de financiamiento que tienen que ser parte de una democracia con un proceso competitivo, multipartidista, lo tenemos que aceptar. Segundo, muy importante, que podemos discutir en detalles, para mí esta guerra de mentalidades es muy importante. Vemos a parlamentos de nuestros países donde no tenemos en verdad sistemas representativos, sino demográficos. Tenemos a gente joven en el Parlamento, y en el Parlamento Europeo solo 2% tiene menos de 30 años, porque no tienen acceso a los recursos que se necesitan para ser parte de este tipo de competencias. Simplemente este es el factor principal de por qué vemos pocas mujeres participando en la democracia. No tienen suficientes recursos para participar en esta competencia. Y también estoy de acuerdo con lo que se dijo sobre campañas muy largas, en donde, de hecho, me parece que aquí el problema de los límites y el comentario que hizo nuestro colega australiano, no estoy en contra de los límites, más bien los límites demasiado bajos. De hecho, tendría que tener un límite de velocidad también, porque hay un cierto nivel en el que se tiene que pensar. Por ejemplo, en el caso que les mostré sobre la Corte, tenemos bajos límites de gastos, y lo vemos en muchos países como en Bielorrusia, donde un candidato para un parlamento gasta 200 euros, y con eso no puede competir. Entonces, ese era mi punto en cuanto a los límites demasiado bajos. Y
Yo sí estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dijeron. Obviamente se tiene que proveer presupuesto político. Estoy de acuerdo con que se necesita más regulación para controlar esto, pero por las razones que ya les anticipé en cuanto al contexto de África, las elecciones siguen siendo de poca competencia, porque se le tiene que pedir a los políticos literalmente dejar de quitar el dinero a las empresas y dejar de estar haciendo promesas y diciendo que se van a encargar de los intereses de los ciudadanos. Para mí esto es una falacia. En cuanto a los subsidios públicos, me parece que hay dos tipos. Uno es el subsidio de las campañas. Ese es un tipo de subsidio. Para eso se puede crear un nivel de juego y es pagado por el Estado e imponer un cierto límite. Y otro es el subsidio al trabajo de los partidos públicos, a la capacitación, educación política, y todo eso tiene que incrementar para poder lograr que un partido sea autónomo y que no dependa del dinero privado. En cuanto a la segunda pregunta. También en cuanto a esta metáfora de esta guerra de mentalidades, lo que se tiene que utilizar es el principio principal, el principio de la publicidad. No se puede vender ese producto. No pueden juzgarse demasiado altos y después resultar sus límites de gastos. En cuanto a los políticos, me parece que sí, estoy de acuerdo. He hecho investigación en Indonesia. De hecho, me di cuenta que hay un fenómeno hay ciertos candidatos que gastan más en vez de que dejen de hacerlo. Y en el caso de Indonesia, en esta sociedad, es que los electores a veces creen que si estás en el poder tienes más dinero y puedes dar más, y es ese tipo de pensamiento que tiene la sociedad. Yo termino diciendo que con las distintas perspectivas regionales podemos convenir que tenemos problemas comunes en distintos países del mundo, pero difícilmente hay una solución común, porque los contextos importan, los contextos históricos, el grado de desarrollo de los propios estados reguladores, de la efectividad del Estado de Derecho, la estructura económica y socioeconómica de las sociedades importa, y este es un asunto que llegó para quedarse en la democracia, que no va a tener una salida de una vez y para siempre. Es un asunto que siempre estará planteando nuevos retos, y creo que el objetivo al final es que el dinero no desvirtúe al propio sistema democrático. Hay una tensión permanente. Los partidos políticos, los sistemas democráticos necesitan dinero para su funcionamiento, para ser competitivos, pero la concentración del dinero en unas manos puede acabar desvirtuando el ejercicio democrático. Como decía, la necesidad de meter dinero a la política es permanente y es creciente, pues como decía Mark Twain sobre el Bourbon, too much is not enough. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.